Un susurro de caucho sobre el asfalto es el único vínculo entre la máquina y el camino. De esa frágil conexión depende todo. Cada año el mundo da vida a unos 2.500 millones de neumáticos, una cifra que supera en más de 7 veces la población de los Estados Unidos. Su viaje comienza como un látex blanco y lechoso, goteando de los árboles en plantaciones tropicales, y culmina en el agarre que mantiene estable un coche de Fórmula 1 en una curva a alta velocidad. Cada neumático se construye a partir de docenas de capas, fusionadas para resistir el calor, la presión y la fricción a lo largo de cientos de miles de kilómetros. No importa si se trata de un superdeportivo de 600 caballos de fuerza o de un sedán familiar. Sin un buen juego de neumáticos, toda esa potencia es inútil. Esa delgada capa de caucho que se aferra al asfalto lo gobierna todo. Define la precisión con la que un vehículo toma una curva y la rapidez con la que puede frenar. Determina la estabilidad en un giro cerrado o sobre una carretera mojada. Detrás de esa pieza de apariencia sencilla, opera una industria global presente en más de 180 países. Miles de fábricas trabajan sin descanso para satisfacer la demanda de casi 1.500 millones de vehículos en circulación. Es un sector valorado en unos 320.000 millones de dólares, que impulsa una demanda constante de caucho natural, acero y materiales reciclados. En el mundo de la Fórmula 1, un juego de neumáticos apenas sobrevive entre 50 y 100 kilómetros. Algunos ni siquiera completan una sola vuelta antes de ser reemplazados. Allí, un buen neumático es la diferencia entre la victoria y el accidente, entre un arranque limpio y un derrape peligroso. Pero más allá de los circuitos, los neumáticos usados se reciclan para convertirse en parques infantiles, mobiliario y materiales de insonorización. Su historia, al parecer, no termina cuando el viaje ha concluido. Mucho antes de que el caucho muerda el asfalto, su forma nace en un espacio puramente digital. Es aquí donde los ingenieros esculpen virtualmente cada neumático, comenzando con su modelo tridimensional. Calculan la geometría de su sección, la arquitectura de sus capas internas y el laberinto de su banda de rodadura. Incluso la fórmula química del caucho se ajusta para encontrar un equilibrio delicado entre adherencia, resistencia, capacidad de carga y silencio. El diseño se transforma por completo según su propósito. Un neumático para un superdeportivo es radicalmente distinto al de un camión de carga o un coche familiar. Cada detalle es sometido a miles de simulaciones virtuales. Un bautismo de fuego digital antes de que la primera molécula de material entre en la línea de producción. En la quietud de la selva, una herida en la corteza de un árbol sangra una savia lechosa. Este líquido de apariencia delicada es en realidad el cimiento de uno de los materiales más resistentes jamás creados por el ser humano. En las profundidades de las plantaciones tropicales, manos expertas empuñan cuchillas afiladas para trazar incisiones precisas sobre la corteza. Cada corte debe alcanzar la profundidad exacta para liberar los canales de látex, sin llegar a herir la madera que se encuentra debajo. Un corte demasiado profundo detendría el flujo de savia y podría sentenciar al árbol a morir en cuestión de semanas. Gota a gota, el látex blanco desciende hasta pequeñas tazas sujetas al tronco, marcando un ritmo lento y constante que evoca la cadencia silenciosa de la naturaleza. El látex recolectado se mezcla con amoníaco para evitar que se solidifique y a continuación se traslada a las plantas de procesamiento. Allí, la materia prima se concentra, se lamina en finas capas y se seca hasta convertirse en planchas de caucho natural. Sin embargo, el caucho natural por sí solo no basta para la fabricación de un neumático. Para satisfacer las exigencias de durabilidad, resistencia a la abrasión y rendimiento en condiciones extremas, debe combinarse con el caucho sintético, un material más estable desarrollado a partir de procesos petroquímicos. A diferencia del caucho extraído de los árboles, el sintético nace en laboratorios mediante la polimerización, una reacción química que entrelaza pequeñas moléculas como el butadieno, el estireno o el isopreno, todas ellas extraídas del petróleo y del gas natural. El resultado es un polímero flexible y duradero, capaz de mantener su forma incluso en los entornos más hostiles.
Gracias a su fuerza superior y su rendimiento frente al frío y el desgaste, el caucho sintético constituye más del 60% del material de un neumático moderno. Es el elemento clave que garantiza un comportamiento fiable a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Su color negro intenso esconde un origen inesperado. Pocos saben que el caucho en su estado puro no es negro, sino de un pálido color blanquecino. Para forjar un material con la resistencia que exige el asfalto, los fabricantes combinan una estudiada mezcla de ingredientes. Esta fórmula incluye caucho natural y sintético, negro de humo, aceites suavizantes, azufre y una serie de aditivos especializados. En la fase de mezclado, más de 30 componentes se dosifican y combinan con absoluta precisión. El negro de humo se añade para aumentar la durabilidad y la resistencia a la abrasión. Los aceites suavizantes garantizan que el compuesto mantenga su flexibilidad y elasticidad ante distintas temperaturas, mientras que otros aditivos ajustan con exactitud sus propiedades físicas, desde el punto de fusión y el tiempo de curado hasta su dureza final. Una vez listos, los ingredientes se introducen en una imponente mezcladora industrial que opera bajo un calor y una presión extremos. En cuestión de minutos, todo se funde en un compuesto de caucho denso y de un negro profundo. Pero no es una simple mezcla. A nivel molecular, los aditivos interactúan entre sí, reforzando la estructura interna y multiplicando su resistencia. A continuación, el compuesto se aplana en gruesas láminas, se enrolla sobre sí mismo y se envía a la sección de enfriamiento. Todavía no se parece a un neumático, pero los rasgos que lo definen, su durabilidad, elasticidad y resistencia, ya se están forjando en cada una de sus capas. De la materia prima a la estructura interna, cada paso es un ejercicio de ingeniería milimétrica. El proceso para construir los componentes centrales del neumático parte de estas gruesas láminas de caucho negro, tratadas para asegurar su uniformidad y resistencia mecánica. Primero, el caucho pasa a través de rodillos que lo aplanan hasta convertirlo en finas capas, que luego se enrollan de manera uniforme. Sistemas técnicos operan en segundo plano para evitar la formación de burbujas de aire o pliegues que puedan comprometer la estructura. En la siguiente fase, una capa de tejido sintético de alta resistencia se recubre por ambas caras con caucho fundido. Un sistema de calandrado en caliente aplica una presión y temperatura controladas, asegurando que el caucho se adhiera firme y homogéneamente a cada fibra de refuerzo. Al mismo tiempo, unos alambres de acero ultrafinos, delgados pero increíblemente fuertes, se disponen en una alineación paralela perfecta. Estos alambres se unen al caucho mediante una presión intensa, creando el esqueleto estructural del neumático. Este refuerzo es lo que permite al neumático mantener su forma y funcionar de manera fiable, incluso a altas velocidades. Todo el proceso está gobernado por tecnología avanzada, donde cada detalle se supervisa y ajusta con rigor. El resultado es un producto que no solo es duradero, sino que está diseñado para ofrecer seguridad y un rendimiento constante bajo todo tipo de condiciones de conducción. Capas de caucho hermético, tejidos de refuerzo y cinturones de acero aguardan en silencio. Ahora, estos elementos dispares se unirán para dar forma a la estructura inicial del neumático, un proceso que exige una coreografía de precisión absoluta. Sobre un gran tambor metálico giratorio, un sistema de ensamblaje automatizado entra en acción. Brazos robóticos se mueven en una danza sincronizada, ejecutando cada tarea según instrucciones preprogramadas. Cada parámetro, desde la presión de rodadura hasta la velocidad de giro, es controlado por un sistema digital centralizado. Con la capacidad de ensamblar docenas de neumáticos por hora, toda la maquinaria debe mantener tolerancias de 0.1 milímetros, un estándar cercano a la perfección en la industria. Un mecanismo servoaccionado aplica cada capa de caucho sobre el tambor, prensándola con firmeza para alinearla a la perfección con las anteriores. Para evitar cualquier solapamiento o arruga, sensores de fuerza y cámaras industriales vigilan cada milímetro de la superficie. Los datos de imagen y presión se procesan en tiempo real, permitiendo que el sistema ajuste al instante la rotación, la fuerza y la velocidad en cada punto de contacto. Una vez construida la estructura en bruto, comienza la siguiente fase: el inflado del cuerpo del neumático
con aire comprimido. La presión interna expande la carcasa de caucho blando, que se amolda con exactitud a su forma final. Esta es la primera gran transformación, el momento en que un conjunto de materiales se convierte en una forma unificada y cohesiva. Durante este proceso, sensores de presión y escáneres de forma supervisan cada cambio sutil. Si se detecta la más mínima deformación, el sistema se detiene de inmediato para su corrección. En apenas unos segundos, la forma básica del neumático queda completada. Una estructura cruda pero prometedora, lista para la siguiente etapa de su viaje hacia un producto final diseñado para la fuerza, la precisión y la resistencia. El camino hacia la resistencia se bifurca en dos. En las líneas de producción de menor escala, la banda de rodadura, la superficie con el patrón que se aferra al asfalto, a veces se adhiere por separado. Este método, conocido como prensado en frío, ocurre antes de que el neumático entre en la fase de calor. Mediante una prensa plana, la capa de la banda se presiona firmemente contra el cuerpo crudo de la goma, garantizando una unión perfecta antes del tratamiento térmico. Sin embargo, las fábricas más grandes y avanzadas siguen un camino diferente. Allí, la banda de rodadura nace directamente durante la vulcanización, un proceso que optimiza tanto la precisión como los costes. El conjunto completo del neumático se introduce en un molde metálico de 2 piezas, que se cierra herméticamente como una gigantesca gofrera. En su interior, una red de intrincados patrones en negativo espera para esculpir el diseño exacto de la banda de rodadura. Una vez que el ciclo comienza, el sistema eleva la temperatura del molde hasta alcanzar entre 160 y 180 grados. Simultáneamente, se inyecta aire comprimido o un fluido sobrecalentado en una vejiga flexible dentro del neumático, generando una inmensa presión hacia el exterior. Bajo esta fuerza, el caucho ablandado se expande y se introduce a la fuerza en cada fina ranura del molde, adoptando así la forma definitiva de su superficie. El proceso de vulcanización dura entre 10 y 15 minutos, variando según el tamaño y el tipo de neumático. En este breve lapso se desata una reacción química fundamental entre el azufre y las cadenas de polímeros del caucho. Los enlaces moleculares se refuerzan y se fijan, transformando un material blando y moldeable en una estructura tenaz y elástica. Esta etapa es, por tanto, decisiva. De ella dependen la resistencia mecánica del neumático, su capacidad para soportar el calor, su agarre en la carretera y, en última instancia, toda su vida útil. El calor de su nacimiento aún palpita en la goma, pero su destino se decide en el frío escrutinio de la máquina. Aún tibio tras salir del molde de curado, el neumático es transportado de inmediato al área de inspección de calidad. Aquí se enfrenta a una serie de pruebas implacables, el último obstáculo antes de ser certificado para la carretera. Aunque su apariencia es la de un producto terminado, su viaje no concluirá hasta superar esta ronda final de evaluaciones. El proceso de inspección arranca con mediciones geométricas de alta precisión. Haces de láser industrial recorren cada milímetro de la superficie, verificando su redondez, la alineación del centro y el grosor de la banda. La más mínima desviación es suficiente para que el neumático sea descartado y no continúe en la línea. A continuación, el neumático se monta en un eje giratorio y se infla con aire comprimido. La presión aplicada supera su nivel normal de funcionamiento, llevando al límite su capacidad para retener el aire y su integridad estructural. Cualquier fuga o deformación anómala es detectada y señalada al instante por el sistema. En las instalaciones más avanzadas, la tecnología de rayos X permite ver lo invisible. Este examen revela la estructura interna del neumático, un mundo oculto al ojo humano. Con una precisión milimétrica, se pueden detectar capas desalineadas, separaciones ocultas o defectos de adhesión. Solo aquellos neumáticos que superan cada una de estas pruebas reciben el sello de aprobación. A partir de aquí, son trasladados al almacén, listos para enfrentarse al asfalto, donde la velocidad, el peso y la presión exigen nada menos que la perfección. El asfalto los desgasta, pero la tierra no puede consumirlos. Cada año, tras recorrer cientos de miles de kilómetros, miles de millones de neumáticos son desechados.
terminan apilándose en vertederos o abandonados a su suerte en plena naturaleza. A diferencia de los materiales biodegradables, su descomposición natural es prácticamente imposible. En su interior albergan caucho sintético, aceites minerales, metales pesados y otros compuestos químicos de alta durabilidad. Todos ellos suponen un riesgo a largo plazo para la calidad del suelo, el agua y el aire. Cuando se queman en entornos no controlados, pueden liberar gases tóxicos como las dioxinas y el benceno. Y si se degradan a la intemperie, el viento y la lluvia arrastran gradualmente sus microplásticos hacia las vías fluviales, introduciéndose silenciosamente en los ecosistemas y en la cadena alimentaria. Para hacer frente a este desafío, numerosos países ya emplean tecnologías de reciclaje avanzadas que transforman los neumáticos viejos en materia prima para fabricar otros nuevos. Mediante un proceso de trituración mecánica, los neumáticos de desecho se pulverizan hasta convertirse en finos gránulos de caucho. A continuación, estos gránulos se someten a tratamientos de calor, presión y aditivos químicos que restauran parcialmente sus propiedades originales. Este caucho reciclado se destina, por lo general, a las capas internas de los neumáticos nuevos, como el revestimiento o la amortiguación, donde no entra en contacto directo con la superficie de la carretera. Aunque el material reciclado solo constituye entre un 10 y un 20% de cada neumático, representa un cambio fundamental. Este avance reduce la dependencia de los recursos petroquímicos, disminuye la generación de residuos y poco a poco convierte lo que antes era una pesada carga medioambiental en una solución circular y sostenible. Es el único vínculo con el asfalto, un frágil punto de contacto que soporta mundos en movimiento. Lo que parece una simple capa de caucho es en realidad una compleja sinfonía de tecnologías, calculadas hasta el más mínimo detalle. Puede ser solo un componente más del vehículo, pero el neumático constituye el único nexo entre una máquina de varias toneladas y la carretera. Es precisamente en esa diminuta superficie donde todo comienza: el impulso, la estabilidad y la capacidad de respuesta. En ese instante de conexión, la ingeniería se convierte en movimiento y la seguridad se aferra al camino.